Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy vamos a demostrar la tercera propiedad de este teorema. Si tenemos a un conjunto D, subconjunto del conjunto de los números reales, y tenemos a dos funciones f y g que son continuas en x sub 0, elementos de D, vamos a demostrar que la función producto f por g es continua en x sub 0, elemento del conjunto D. En dos vídeos anteriores te demostré estas dos propiedades de aquí, ahora demostremos esta tercera. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestras condiciones? Tenemos a dos funciones continuas en x sub 0, elemento de D. En un borrador, fíjate, te voy a poner primero a nuestras condiciones. F es continua en x sub 0, elemento del conjunto D, si y solo si. Ahora apliquemos la definición de continuidad en un punto bajo el criterio epsilon delta. Si para todo epsilon sub 1 mayor que 0, existe un delta sub 1 mayor que 0, de modo que para toda x del dominio de la función, donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta sub 1, eso implica que la distancia entre las respectivas imágenes es menor que epsilon sub 1. ¿De acuerdo? Esta es la definición de continuidad en un punto bajo el criterio epsilon delta. Si no conoces este criterio o tienes dificultades en su comprensión, te recomendaría acceder al enlace superior. Bueno, nuestra otra condición es que tenemos a una función g que también es continua en x sub 0. Entonces vamos a poner aquí g, la función g es continua en x sub 0 del dominio si y solo si, y aquí también lo mismo, vamos a apoyarnos de la definición formal. Para todo epsilon sub 2 mayor que 0 existe un entorno delta sub 2 tal que para toda x del dominio donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta sub 2, se tiene que cumplir que la distancia entre g de x y g de x sub 0 es menor que epsilon sub 2. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos que demostrar bajo estas condiciones es que la función producto, fíjate, tenemos que demostrar que f por g es continua en x sub 0, elemento de D. F por g, esta función producto, es continua en x sub 0, elemento de D, si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, de modo que para toda x del dominio, donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta, se tiene que cumplir que la distancia entre f por g de x menos la función producto f por g de x sub 0 es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer primeramente es, como ya has visto en varios ejemplos en los que hemos demostrado la continuidad de una función en un punto, nuestro objetivo siempre ha sido encontrar a nuestra delta. ¿De acuerdo? Y para encontrar a delta hemos partido paradójicamente de la implicación. ¿De acuerdo? Entonces hagamos aquí lo mismo. Fíjate, voy a copiar esta expresión de aquí. Vamos a pegarla en la siguiente página por motivos de espacio. Y bueno, fíjate, seguimos en nuestro borrador. Según la definición de función producto, toda esta expresión de aquí sería igual a el valor absoluto de f de x por g de x menos f de x sub 0 por g de x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora voy a aplicar aquí un truco. Fíjate, toda esta expresión de aquí es igual a
el valor absoluto de f de x por g de x. ¿De acuerdo? Ahora voy a agregarle un 0. Fíjate, lo voy a poner de color azul. Menos f de x sub 0 por g de x más f de x sub 0 por g de x. ¿De acuerdo? Fíjate, menos f de x sub 0 por g de x más f de x sub 0 por g de x es igual a 0. ¿Ok? Nos faltaría esto de aquí menos f de x sub 0 por g de x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a aplicar aquí la desigualdad triangular. ¿Ok? Que nos decía la desigualdad triangular que si tenemos el valor absoluto de a más b, esta expresión va a ser menor o igual que el valor absoluto de a más el valor absoluto de b. ¿De acuerdo? Y esto para toda a, b, elemento de los números reales. Entonces, imagínate que esta expresión de aquí es igual a y esta otra expresión de aquí es igual a b. Tendríamos que toda esta expresión de aquí es menor o igual que el valor absoluto de f de x por g de x menos, voy a ponerlo de azul también, f de x sub 0 por g de x más el valor absoluto de toda esta expresión de aquí. F de x sub 0 por g de x menos f de x sub 0 por g de x sub 0. ¿De acuerdo? Según la desigualdad triangular. Ahora, fíjate, vamos a sacar aquí al factor común g de x. Toda esta expresión sería igual entonces al valor absoluto de g de x que multiplica a f de x menos f de x sub 0 más el valor absoluto de, ahora vamos a factorizar aquí a f de x sub 0. F de x sub 0 que multiplica a g de x menos g de x sub 0. De acuerdo, ahora vamos a aplicar esta propiedad de valor absoluto. El valor absoluto de a por b es igual al valor absoluto de a por el valor absoluto de b, para toda a y b elemento de los números reales. Entonces, toda esta expresión de aquí sería igual a el valor absoluto de g de x por el valor absoluto de esta expresión de aquí, f de x, menos f de x sub 0, más el valor absoluto de f de x sub 0, que multiplica al valor absoluto de g de x menos g de x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, fijémonos en estas expresiones de aquí. Fíjate, el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon sub 1 si se cumple esta desigualdad de aquí. ¿De acuerdo? Es menor que epsilon sub 1 si x menos el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta sub 1. Y esta expresión de aquí, g de x, el valor absoluto de g de x menos g de x sub 0 es menor que epsilon sub 2 si se cumple esta desigualdad de aquí. ¿De acuerdo? Toda esta expresión es menor que epsilon sub 2 si el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta sub 2. Entonces, para que se cumplan ambas desigualdades a la vez, ¿ok? Vamos a elegir a nuestra delta como el mínimo entre delta sub 1 y delta sub 2. ¿De acuerdo?
Y así hemos encontrado a nuestra delta, entonces tendríamos que toda esta expresión de aquí es menor que el valor absoluto de g de x, que multiplica a epsilon sub 1, más el valor absoluto de f de x sub 0, que multiplica a epsilon sub 2. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda que delta no puede depender de x, ¿ok? Entonces, para deshacernos de esta x de aquí, vamos a hacer el siguiente truco. Toda esta expresión de aquí, fíjate, es igual a el valor absoluto de g de x menos g de x sub 0 más g de x sub 0, ¿ok? Estamos agregando aquí un 0, que multiplica a epsilon sub 1 más el valor absoluto de f de x sub 0, que multiplica a epsilon sub 2. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a aplicar otra vez la desigualdad triangular. Toda esta expresión de aquí sería menor o igual que el valor absoluto de g de x menos g de x sub 0, ¿ok? Todo esto entre paréntesis, más el valor absoluto de g de x sub 0, que multiplica a epsilon sub 1, más el valor absoluto de f de x sub 0, que multiplica a epsilon sub 2. ¿De acuerdo? Y fíjate, toda esta expresión de aquí es menor que epsilon sub 2, entonces toda esta otra expresión de aquí sería menor que epsilon sub 2 más el valor absoluto de g de x sub 0, que multiplica a epsilon sub 1 más el valor absoluto de f de x sub 0, que multiplica a epsilon sub 2. ¿De acuerdo? Y así nos hemos deshecho de g de x. Ahora fíjate, toda esta expresión de aquí es igual a, vamos a aplicar aquí la propiedad distributiva de la multiplicación, tendríamos epsilon sub 1 por epsilon sub 2 más epsilon sub 1, que multiplica el valor absoluto de g de x sub 0 más epsilon sub 2 por el valor absoluto de f de x sub 0. Ahora recordemos que tenemos que demostrar que luego de haber encontrado a nuestra delta, ¿ok? Toda esta expresión de aquí tiene que ser menor que epsilon, ¿ok? Toda esta expresión de aquí tiene que ser menor que epsilon. Entonces, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar toda esta expresión de aquí. Vamos a pegarla aquí. Y cuidado, nosotros no vamos a poder decir que esta expresión es igual a epsilon, porque epsilon es un valor arbitrario. ¿Ok? Toda esta expresión va a tener que ser menor que epsilon. Para eso, fíjate, si elegimos a epsilon sub 1 mayor que 0, ¿ok? Epsilon sub 1 mayor que 0, tal que epsilon sub 1 por el valor absoluto de g de x sub 0 es menor que epsilon, ¿ok? Lo cual es equivalente a que x sub 1 es menor que epsilon entre el valor absoluto de g de x sub 0. Si elegimos a epsilon sub 1 de esta manera, eso va a implicar que epsilon sub 2 es igual a 0. Y ahora, para elegir a epsilon sub 2, fíjate, voy a coger a toda esta expresión de aquí, epsilon sub 1 por epsilon sub 2 más epsilon sub 1 por el valor absoluto de g de x sub 0 más epsilon sub 2 por el valor absoluto de f de x sub 0 menor que epsilon, pues fíjate, este sumando de aquí pasa al otro lado de la desigualdad, restando tendríamos epsilon sub 1 por epsilon sub 2 más epsilon sub 2 por el valor absoluto de f de x sub 0 menor que epsilon menos
epsilon sub 1 que multiplica a g de x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, aquí podríamos factorizar a epsilon sub 2. Tendríamos epsilon sub 2 que multiplica a epsilon sub 1 más el valor absoluto de f de x sub 0 menor que toda esta expresión de aquí, epsilon menos epsilon sub 1 que multiplica a g de x sub 0, al valor absoluto de g de x sub 0, esta expresión de aquí pasaría dividiendo al otro lado de la desigualdad, tendríamos epsilon sub 2 es menor que epsilon menos epsilon sub 1 que multiplica al valor absoluto de g de x sub 0 entre epsilon sub 1 más el valor absoluto de f de x sub 0. De acuerdo, y vamos a elegir a nuestra epsilon sub 1 de esta manera y a nuestra epsilon sub 2 de esta manera para poder demostrar que se cumple esta desigualdad de aquí. De acuerdo, vayamos entonces ahora a la demostración formal. Tenemos aquí demostración. Queremos demostrar que la función producto es continua. Entonces vamos a poner aquí, ya que tenemos que la función f, tanto f como g, son continuas en x sub 0 del dominio, ¿ok? Es decir, que se cumple lo siguiente, que para toda epsilon sub 1 existe un delta sub 1 mayor que 0, epsilon sub 1 también es mayor que 0, de modo que para toda x del dominio, donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta sub 1, eso va a implicar que la distancia entre las imágenes respectivas es menor que epsilon sub 1. Y ya que g también es continua en x sub 0, tenemos que se cumple este otro enunciado de aquí. Para todo epsilon sub 2 mayor que 0 existe un delta sub 2 mayor que 0, tal que para toda x del dominio donde la distancia entre x y x sub 0 es menor que delta sub 2, se cumple que la distancia entre g de x y g de x sub 0 es menor que epsilon sub 2. Ahora, fíjate, vayamos a estas condiciones de aquí. Empecemos por aquí. Para todo epsilon mayor que 0, sea, vamos a poner aquí, sea epsilon mayor que 0, un entorno arbitrariamente pequeño, vamos a elegir, elíjase, ¿ok? Esta sería esta otra condición de aquí. Nosotros ya hemos encontrado a nuestro delta, ya sabes que delta, ¿dónde está? Aquí, delta es igual al mínimo. Elíjase a delta como el mínimo entre delta sub 1 y delta sub 2. Y elíjase a epsilon sub 1 de la siguiente manera. Fíjate, epsilon sub 1 sabemos que es mayor que 0, pero menor que epsilon entre el valor absoluto de g de x sub 0, ¿de acuerdo? Y elíjase a epsilon sub 2 sabemos que es mayor que 0, menor que toda esta expresión de aquí. Epsilon menos epsilon sub 1 que multiplica a g de x sub 0, al valor absoluto de g de x sub 0 entre epsilon sub 1 más el valor absoluto de f de x sub 0. Esas son todas nuestras condiciones. ¿Ok? Ahora demostremos que para toda x del dominio donde se cumple esta desigualdad, se cumple toda esta otra desigualdad. Y así estaremos demostrando que la función producto es continua en x sub 0. Entonces, para toda x del dominio donde el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta, se cumple
¿Ok? Demostremos que se cumple esta desigualdad. Y aquí prácticamente vamos a escribir todo lo que tenemos en el borrador. El valor absoluto de f por g de x menos f por g de x sub 0, ¿ok? Vamos a partir por aquí. Esto de aquí es igual a, según la definición de la función f por g, toda esta expresión es igual a f de x por g de x menos f de x sub 0 por g de x sub 0. Y bueno, voy a continuar con lo que hemos escrito en el borrador. Aquí voy a avanzar un poco más rápido. Toda esta expresión es igual a f de x por g de x más, menos, perdón, f de x sub 0 por g de x más f de x sub 0 por g de x menos f de x sub 0 g de x sub 0. ¿De acuerdo? Y aquí aplicamos la desigualdad triangular. Desigualdad triangular. Toda esta expresión de aquí sería entonces menor o igual que el valor absoluto de f de x por g de x menos f de x sub 0 por g de x más toda esta expresión de aquí. El valor absoluto de f de x sub 0 por g de x menos f de x sub 0 por g de x sub 0. Y ahora, toda esta expresión de aquí sería igual a, vamos a factorizar aquí a g de x, el valor absoluto de g de x. Fíjate, estoy utilizando también esta propiedad ya del valor absoluto. El valor absoluto de a por b es igual a el valor absoluto de a por el valor absoluto de b. Estoy saltando un paso del borrador. El valor absoluto de g de x que multiplica a el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 más, vamos a factorizar aquí a f de x sub 0, f de x sub 0 que multiplica a el valor absoluto de g de x menos g de x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, sabemos que esta expresión de aquí es menor que epsilon, ¿ok? Ya que delta, nuestra delta, es menor que delta sub 1. Y sabemos que esta expresión de aquí es menor que epsilon sub 2. Ok, perdón, aquí era epsilon sub 1, aquí es epsilon sub 2. Esta expresión es menor que epsilon sub 2, ya que delta, nuestra delta, ok, nuestra delta es menor o igual que delta sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta expresión de aquí es menor que, fíjate, el valor absoluto de g de x que multiplica a delta a epsilon sub 1, el valor absoluto de g de x que multiplica a epsilon sub 1 más el valor absoluto de f de x sub 0 que multiplica a epsilon sub 2. El valor absoluto de f de x sub 0 que multiplica a epsilon sub 2. Aquí teníamos el problema que es que delta no puede depender de x, entonces vamos a aplicar este truco de aquí. Toda esta expresión es igual a el valor absoluto de g de x menos g de x sub 0 más g de x sub 0 que multiplica a epsilon sub 1 más el valor absoluto de f de x sub 0 que multiplica a epsilon sub 2, y aplicando otra vez aquí la desigualdad triangular, tendríamos que toda esta expresión de aquí es menor o igual que el valor absoluto de g de x menos g de x sub 0 más g de x sub 0, el valor absoluto de g de x sub 0, todo que multiplica a epsilon sub 1, más el valor absoluto de f de x sub 0, que multiplica a epsilon sub 2. Toda esta expresión de aquí
es menor que epsilon sub 2. ¿Ok? Esta de aquí, esta expresión es menor que epsilon sub 2, ya que delta es menor o igual que delta sub 2. Entonces tendremos que toda esta expresión de aquí es menor que epsilon sub 2 más el valor absoluto de g de x sub 0, que multiplica a epsilon sub 1 más el valor absoluto de f de x sub 0, que multiplica a epsilon sub 2. Toda esta expresión de aquí sería igual a, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación, igual a epsilon sub 1 por epsilon sub 2 más epsilon sub 1 que multiplica a g de x sub 0, al valor absoluto de g de x sub 0, más el valor absoluto de f de x sub 0 que multiplica a epsilon sub 2. ¿De acuerdo? Nos faltaría demostrar que todo esto es menor que epsilon. Y para eso vayamos a estas condiciones de aquí. Fíjate. Esta de aquí y luego a esta otra de aquí. Entonces, vamos a diferenciar dos casos. Primero, ¿ok? Si epsilon sub 1 es menor que epsilon entre el valor absoluto de g de x sub 0, así tendríamos que toda esta expresión de aquí, ok, vamos a copiarla, vamos a pegarla aquí, toda esta expresión sería entonces menor que, fíjate, perdona, aquí me olvidé de escribir algo, si epsilon sub 1 es menor que epsilon entre el valor absoluto de g de x sub 0, entonces nuestra epsilon sub 2 tiene que ser igual que 0, y eso tenemos que escribirlo aquí también, en nuestras condiciones, ¿ok? Vamos a ponerlo así. Si epsilon sub 1 es menor que epsilon entre el valor absoluto de g de x, epsilon sub 2 es igual a 0, y la otra condición sería esta de aquí. Prácticamente lo que escribimos aquí, ¿no? Me olvidé de esto. ¿De acuerdo? Entonces, continuemos con el primer caso. Fíjate, toda esta expresión de aquí sería entonces menor que, vamos a reemplazar a epsilon sub 1 por esta expresión de aquí, menor que epsilon sub 1 por epsilon sub 2, más epsilon entre el valor absoluto de g de x sub 0, que multiplica el valor absoluto de g de x sub 0, más el valor absoluto de f de x sub 0, que multiplica a epsilon sub 2. Aquí podemos simplificar, y la otra condición era que epsilon sub 2 es igual a 0. ¿Ok? Esto es igual a 0, esto es igual a 0. Entonces nos quedaría que toda esta expresión de aquí es igual a epsilon. ¿De acuerdo? Y así habríamos demostrado que se cumple esta desigualdad de aquí. Fíjate, el valor absoluto de f por g de x menos f por g de x sub 0 es menor que epsilon. Pero nos faltaría el segundo caso. ¿Ok? Nuestro segundo caso era cuando epsilon sub 2 es menor que toda esta expresión de aquí. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. Epsilon sub 2 menor que epsilon menos epsilon sub 1 por el valor absoluto de g de x sub 0 entre epsilon sub 1 más el valor absoluto de f de x sub 0. ¿De acuerdo? Entonces cojamos otra vez a esta expresión de aquí, copiémosla, continuemos en la siguiente página. Voy a copiar también toda esta desigualdad de aquí. Entonces, aquí en nuestro segundo caso tendríamos que toda esta expresión de aquí es igual a, fíjate, voy a factorizar primero aquí a epsilon sub 2 que multiplica a epsilon sub 1 más el valor absoluto de
f de x sub 0 más epsilon sub 1 que multiplica el valor absoluto de g de x sub 0. Y ahora sí, epsilon sub 2 es menor que toda esta expresión de aquí, entonces toda esta otra expresión sería menor que epsilon menos epsilon sub 1 que multiplica el valor absoluto de g de x sub 0 entre epsilon sub 1 más el valor absoluto de f de x sub 0 que multiplica a epsilon sub 1 más el valor absoluto de f de x sub 0 más epsilon sub 1 que multiplica el valor absoluto de g de x sub 0. Aquí podemos simplificar. Nos quedaría que toda esta expresión es igual a epsilon menos epsilon sub 1 que multiplica el valor absoluto de g de x sub 0 más epsilon sub 1 que multiplica a g de x sub 0. Fíjate, menos epsilon sub 1 por el valor absoluto de g de x se va con epsilon sub 1 que multiplica a el valor absoluto de g de x sub 0 y nos quedaría que todo esto es igual a epsilon. ¿De acuerdo? Y así hemos demostrado para ambos casos que, hemos demostrado esto de aquí, que el valor absoluto de f por g de x menos f por g de x sub 0 es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Es decir, la función producto f por g es continua en x sub 0 del dominio. ¿De acuerdo? Bueno, demostrar esto bajo el criterio epsilon delta es mucho más complicado que si lo demostramos apoyándonos del límite secuencial. En los siguientes vídeos voy a continuar demostrando estas otras propiedades, pero lo voy a hacer a través del límite secuencial. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal y de compartir este material. Muchas gracias, adiós.